Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Esperamos unos 2 minutitos más y comenzamos. Si alguno quiere habilitar su cámara, bienvenido, así sé que hay seres humanos del otro lado. Me cuesta un poco hablar a la pantalla, imagínense si encima no veo a nadie. Bueno, mientras tanto me voy presentando. Soy Osvaldo Saldarini, colaboro en la comisión del doctor Herrera, en la comisión 4, Derecho Administrativo, y tengo algunos contenidos asignados como para trasladarles. Vamos a arrancar con la bolilla número 18 del programa, que es la de procedimiento administrativo. Así que tengan en cuenta que ahí está parte de los contenidos que vamos a ver hoy. ¿Alguno trabaja en la administración, en el Estado? ¿Tiene alguna experiencia con estas cuestiones? Fabiana. Yo trabajo, pero en el Poder Judicial, o sea, trabajo en el Estado, administrativamente hacemos algunas cosas, pero bueno, es más procesal que por ahí administrativo. Bueno, pero tienen sus puntos de contacto y van a ver por qué, porque en definitiva el Poder Judicial tiene como función primordial resolver conflictos, pero no deja de necesitar de muchas herramientas y muchos instrumentos del derecho administrativo para coadyuvar a realizar esa función, ¿no es cierto? Exactamente, ¿Sí? exactamente. Nosotros, por ejemplo, el tema de, no sé, de los insumos Exactamente. del dinero, o sea, de las partidas que mandan para el manejo diario de los juzgados, eso es todo a través de expedientes, o si de pronto, no sé, quieren hacer, no sé, una compra. Bueno, ahora ya los mandaron, pero en su momento pedimos un escáner, o sea, fuera de lo que mandan. Ahora, bueno, ahora ya nos mandaron por escáner, camaritas web y esas cosas ya las compraron en Buenos Aires y las mandaron, pero ¿Estás en en la su delegación de momento. administración del Poder Judicial? ¿Cómo? ¿Estás en la delegación de administración? No, no, yo en realidad es así, yo soy informática y Ah, o sea, yo soy licenciada en informática y entré bien. a trabajar cumpliendo esa función. Y de a poquito me fueron incorporándonos en lo que es despacho y bueno, nada, llegó un momento en que ya tengo que empezar a estudiar porque ya los conocimientos hace muchos años igual que estoy Está muy bien, trabajando. excelente. Excelente. Así que bueno, nada, acá estoy, Bien, estudiando Derecho. Y bien, bueno, bien, bien, excelente. Un buen complemento de carreras. y sí, además, nada, además, yo lo veo, o sea, el estudio de pronto lo que es estudiar, o sea, yo lo veo desde otro punto de vista porque yo lo estoy ejerciendo, así que, o sea, hay muchas cosas que sé y hay muchas cosas que nada, que le doy formalismo a lo que de pronto sé o que me enseñaron, es así, Claro, y yo claro. lo venía haciendo así, y de pronto ahora le pongo Bueno, norma, la idea de aprender es quitar esa cuota de automaticidad que uno le pone para ir a la tarea cuando no logra ver cuál es la trascendencia jurídica de lo que uno hace, ¿no? Tal cual, porque yo el otro día, o sea, hago preguntas de pronto, o sea, claro, se me plantean situaciones que digo, no, y esto nunca lo habré visto yo, nunca habré prestado atención, no sé qué era que había visto el otro día que me estaban planteando, digo yo, como que ahora nada, me llama mucho más atención las cosas, así que bueno, está buena la experiencia. Bueno, excelente. ¿Alguien más que trabaje en la administración o vinculado con cuestiones administrativas, tareas administrativas? Aunque sea en el Poder Judicial, que como dijo la compañera, llegamos a ver desde lo que es la designación, el ingreso de un compañero de trabajo, lo que es la compra de insumos, lo que es eventualmente algún sumario, si alguien cometió alguna falta, todo eso es derecho administrativo, aunque ocurra en el seno del Poder Judicial. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo, si bien el Poder Legislativo tiene como fin primordial sancionar las leyes a través de procedimientos específicamente establecidos en la Constitución para eso, necesita de todo un equipamiento, de una dotación de recursos humanos, de inmuebles y demás, que tienen que ver que necesitan también de procedimientos y del derecho administrativo para concretarse, ¿cierto? Bueno, estamos en horario, la clase está grabada, así que vamos a arrancar. No somos muchos, por lo que veo en la galería, somos menos de 20, así que no tengan ningún empacho en abrir su micrófono para preguntar si creen que es necesaria alguna aclaración, alguna precisión, o señalarme algún equívoco, porque también me equivoco, así que no tengan ningún problema en interrumpirme, ¿sí?
El tema del procedimiento administrativo van a ver que les van a sonar bastantes cosas, ¿sí? Tiene bastantes elementos en común con lo que uno puede llegar a haber aprendido o ejercitado en lo que es el marco de un proceso judicial, un procedimiento judicial. Se le parecen, pero obviamente son distintos porque la naturaleza de las funciones que se ejercen en uno y otro ámbito también son diferentes y atienden la satisfacción de interés público de distintos lugares, ¿no? Uno desde lo que es la realización del valor justicia y el otro lo que es gestionar el interés público, administrar, en definitiva. Van a ver que también es una bolilla que toma puntos de contacto con otros contenidos del programa, con muchos de ellos, ¿sí? Van a ver que vamos a tocar algunas cuestiones o vamos a definir algunas cuestiones o conceptos a partir de lo que es el diseño constitucional, que han visto por ahí con el doctor Molina a la hora de ingresar en el estudio de las fuentes, ¿sí? Lo que es el reparto de competencias a nivel constitucional, el sistema federal de gobierno, lo que son competencias reservadas a las provincias y las que han sido delegadas a la nación. Bueno, en todo eso, lo que es la sanción de una ley cobra injerencia ese tipo de cuestiones en lo que es la sanción de una ley, como es la ley de procedimientos. Vamos a ver también que tomamos contacto con lo que son las situaciones jurídicas subjetivas, ¿sí? Lo que es el concepto de interés legítimo, de derecho subjetivo, de interés simple, que van a ver o han visto ya con el doctor Herrera. Y esto es importante porque en muchos casos vamos a ver que los carriles que nos marca la legislación procedimental se nutre de estos conceptos para definir cuándo podemos llevar adelante una denuncia en el marco administrativo, cuándo podemos interponer un recurso, cuándo podemos llevar adelante lo que se llama el reclamo impropio, para cuestionar reglamentos, etc. Vamos a ver también que vamos a traer nociones de lo que es el acto administrativo, tema que están viendo con el doctor López, ¿sí? Todo procedimiento administrativo, en definitiva, tiene por fin último definir una situación, sea que haya arrancado el procedimiento de oficio a pedido de una parte, lo que se pide a la administración es que declaren derecho a partir de un acto administrativo, o ponga en ejecución un acto, ¿sí? Entonces, ese producto del procedimiento, uno de los productos que tiene el procedimiento, justamente el dictado de un acto administrativo, ¿sí? Es el resultado, el dictado del acto administrativo del procedimiento, o la puesta en marcha o la ejecución. Y el acto administrativo puede ser tanto de alcance individual como puede ser de alcance general, donde nos emparentamos ahí con la bolilla de los reglamentos, que también van a ver o han visto con el doctor Molina. Naturalmente, el procedimiento, lo vamos a ver en la segunda parte después, es como una suerte de antesala en muchos casos de lo que es el cuestionamiento judicial de las decisiones que toma la administración y que pueden llegar a perjudicarnos como ciudadanos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso contencioso administrativo, es decir, la revisión judicial posterior que se realiza por parte de la justicia respecto de lo que la administración resuelva y eventualmente nos perjudique, tiene como antesala justamente el procedimiento administrativo y su resultado final, que es el acto definitivo o el acto asimilable a definitivo. ¿Con qué nos vamos a manejar para abordar estos contenidos, o los contenidos propios de la materia de procedimiento? Bueno, tienen ustedes de base el libro del doctor Balbín, quizás yo les acompañe alguna lectura adicional. La normativa, generalmente, en la que mayor hago hincapié, por una cuestión de referencia bibliográfica, ya que el doctor Balbín toma como base de los comentarios y del análisis, es la ley federal, ¿sí? O la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es la ley 19.549 y su decreto reglamentario. Vamos a ver que hay otro decreto que puede llegar a tener algún interés en lo que hace a la clasificación de los procedimientos, que es el decreto 722 del 96. Y hay dos decretos relativamente recientes, que también cobran importancia, que son los decretos 891 y 894 del año 2017, que tiene que ver con la reforma, digamos, que sufrió el procedimiento administrativo para tratar de acercar lo que es el procedimiento a la ciudadanía, hacer del procedimiento administrativo algo más accesible, incluso informatizado, ¿sí? Entran a jugar ahí lo que es la despapelización de los procedimientos, o de los expedientes, mejor dicho, y un conjunto de instrumentos o de herramientas que hacen que acceder a las actuaciones sea más fácil y esté pensado en términos de sencillez y de economía, ¿no es cierto? Así que esas más o menos son las normas. Propio del fenómeno federal que tiene nuestra Constitución, el diseño federal, en lo que hace a las competencias reservadas por las provincias,
ustedes saben que el derecho administrativo, por definición, es derecho público local. Entonces, esta ley 19.549 y sus decretos reglamentarios obviamente no van a ser el único instrumento que tengamos a la mano para abordar la materia, sino que a nivel provincial contamos con lo que es una ley general de procedimiento administrativo, que es el Decreto Ley 7647 del año 70, es una norma dictada en el gobierno de facto, por eso es decreto ley, pero está validada por los gobiernos constitucionales posteriores, entonces la podemos utilizar. Y también a nivel municipal tenemos una ordenanza general, que es la Ordenanza General 267 del año 80, también dictada por un gobierno de facto, que tiene la particularidad de ser una norma aplicable a todos los municipios, pero que los municipios pueden de alguna manera modificar o adaptar a sus realidades a partir del dictado de las ordenanzas, ¿sí? Y de los reglamentos que pueda dictar el Departamento Ejecutivo Municipal. Cada municipio, ¿esto qué nos hace tener en cuenta? Se nos prende una primera luz roja, y es que cuando tengamos que ver el día de mañana cómo defender los intereses de algún cliente, o plantear algún tema propio, la normativa es diversa, ¿sí? Y dispersa. Entonces, sepamos que puede haber regulaciones según el ámbito en el que nos tengamos que mover. Por supuesto que la ley general, esto que vamos a aprender, es expansivo y tiene aplicación prácticamente en cualquier tipo de procedimiento que veamos, pero puede haber normas particulares, normas que de momento acorten algún plazo para presentar algún recurso, que sea más breve que el que por ahí puede llegar a prever una ley general. Puede llegar a existir regulaciones específicas en función de la materia que esté involucrada en el procedimiento, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, que hay un fenómeno de dispersión muy grande, y que a la hora de ver cómo vamos a llevar adelante un trámite, empapémonos, tratemos de interiorizarnos lo suficiente sobre cuál es la normativa aplicable para después no llevarnos sorpresas. Vamos a ver cuando abordemos el capítulo de los recursos, que el plazo para interponer recursos, nada más y nada menos, es algo muy importante porque es esencial, y la interposición fuera de término no puede ser subsanada, nos va a quedar después como remedio disponible, algo excepcional, que es la denuncia de legitimidad, pero vamos a ver que tiene sus complicaciones, el hecho de que la administración acepte su tratamiento, y en todo caso, si lo acepta, nos haga caso y nos dé lugar a lo que nosotros planteemos para cuestionar algún acto que nos agrave. Entonces, primera medida, tengamos noción, tengamos conciencia de la multiplicidad de normas que pueden llegar a operar y que pueden ser distintas y que pueden traer consecuencias disgustosas. Si tenemos que definir el procedimiento, tenemos que definirlo como un cauce formal en el que se maneja la administración, donde hay una serie de actos que están sucedidos unos con otros, que el acto posterior supone los actos anteriores, y hay un acto último, decimos, que es el que pone fin a ese procedimiento, definiendo la situación jurídica, en principio, como un resultado normal de ese procedimiento. Después vamos a ver que los procedimientos pueden terminar en forma anticipada por otras razones, ¿sí? Pero tengamos en mente que el dictado de ese acto va a estar precedido de una serie de actos que están afuera de donde vivía el sospechoso. Tras muchos intentos, logramos contactar con Mario, un conocido del ahora tan buscado Antonio Sacruz, mejor conocido como el maníaco de la Barranca. Cuéntanos, Mario, ¿alguna vez alguien sospechó de él? No, la verdad. Guillermo tenía que ver con el micrófono. Bueno. Si buscaban desconcertarme, lo lograron. Les decía que como resultado final tenemos un acto que viene precedido de una serie de trámites que están normativizados. ¿Qué quiere decir normativizados? Que de alguna manera están preestablecidos para que la administración los respete, ¿sí? Para que ese resultado final sea un resultado válido para la administración, sea un dictado de un acto válido. No hay problema, Guillermo, no hay ningún inconveniente. Cosas que pasan. Los chicos se están rodeando en esta nueva realidad todo el tiempo, así que no se extrañen si aparece alguno de los míos por acá también. Les decía que entonces hay una normativización propia del principio de legalidad con el que se rige la administración. Entonces debe respetar todos esos pasos procedimentales que obligatoriamente
marca la normativa o los principios que también operan en el procedimiento. Ya vamos a después ver cuáles son. Entonces, definido rápidamente, es un conjunto de trámites y formalidades que debe seguir la administración cuando tramita ante sí peticiones o pretensiones de los particulares o pone en marcha un procedimiento que puede llegar a afectar el interés o el derecho de algún ciudadano. Es el cauce formal de lo que es la función administrativa. El cauce formal de la función legislativa es el procedimiento para la sanción de las leyes. El cauce formal para la función jurisdiccional son los procesos o los procedimientos judiciales que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento? Bueno, el procedimiento se puede decir que garantiza varias cosas y se puede ver su finalidad desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la propia administración, el hecho de tener reglas que especifiquen qué debe hacer la administración antes de decidir una cuestión, aporta una suerte de doble control, ¿no es cierto? Un control de legitimidad, o sea, verificar que el producto se ajuste al ordenamiento jurídico, y también lleva adelante un control de racionalidad la administración a partir del procedimiento, ¿sí? La racionalidad ¿a qué apunta? Y a cómo se satisface el interés público a partir de este instrumento que es el procedimiento administrativo, ¿sí? Procedimientos hay muchos, pero por citarles un ejemplo, una licitación pública para adquirir determinado bien o servicio, o locar una obra por parte del Estado, lleva un procedimiento. En ese procedimiento se hace un análisis de lo que es la necesidad pública y el modo en que se va a satisfacer esa necesidad pública. Entonces, en ese análisis sobre el modo de cómo se va a satisfacer esa necesidad pública, hay un control de racionalidad, ¿sí? La decisión de la administración no solamente debe ajustarse a los pasos que la norma marca para poder llegar a la contratación, sino que además ese procedimiento coadyuva a verificar que lo que nosotros estamos decidiendo sea lo más adecuado, sea lo más conveniente para el interés público. O sea, que no sea demasiado caro, que sea útil para el fin que nos estamos proponiendo cubrir, y que, por supuesto, se dé en un marco de eficacia, ¿sí? que cumpla con el resultado querido, que ese resultado se cumpla con el resultado con un medio lo más barato posible y que sea útil, ¿no es cierto? O sea, que si se nos cae el cielo raso, no podríamos contratar la realización de una obra de demolición y hacer toda la habitación de nuevo, que va a tener un nuevo cielo raso, ¿sí? Necesitamos simplemente que reemplazar el cielo raso. Entonces esa contratación, si bien la otra hubiese cumplido el objetivo y hubiese sido, de hecho, legal, hubiese sido desproporcionado lo que se buscó para poder cubrir ese fin público, que era reemplazar un cielo raso, ¿no es cierto? Entonces ahí, con un ejemplo, quiero mostrarles cómo el procedimiento funciona para controlar la buena marcha de la administración. Procedimiento es, en definitiva, trámites. Hay un sinnúmero de trámites que ustedes conocen, que se dan en la vida cotidiana, que tienen un procedimiento detrás, que aunque no nos demos cuenta, son una serie de actos concatenados que a veces nosotros lo notamos como algo instantáneo, pero que existen detrás y que por ahí nos damos cuenta de que estamos en el marco de un procedimiento cuando lo que se dicta como resultado es un acto que nos resulte desfavorable. Si vamos a pedir una licencia de conducir o renovarla, hay un procedimiento de fondo donde la administración va a constatar que nosotros estemos en condiciones de idoneidad para poder extendernos esa licencia. Si va a ingresar un agente al Poder Judicial, también hay un procedimiento, en principio por regla de selección o concurso, donde se va a comparar distintos aspirantes con sus aptitudes y se va a definir en el marco de un trámite cuál de ellos es el más idóneo para ocupar un espacio en un cargo público, ¿sí? En el medio va a haber una confrontación de antecedentes, va a haber una oposición entre ambos, se va a dictaminar sobre quién eventualmente es la persona más idónea y se va a decidir eventualmente compartiendo o no ese criterio por parte del órgano que tiene la competencia resolutoria en la materia. Queremos abrir un negocio, el trámite de habilitación involucra un procedimiento administrativo. Queremos construir una casa nueva o hacer una reforma, vamos a presentar planos. Para nosotros va a ser una presentación de planos y demás, pero si la administración observa cosas, nos vamos a dar cuenta que estamos metidos en un procedimiento donde va a haber requerimientos que nos va a pedir la administración que cumplir, si no, no nos va a avisar o no nos va a autorizar a llevar adelante la obra, ¿sí? Queremos poner un kiosco en la vía pública, un kiosco de revistas en la vereda, también vamos a estar metidos en un trámite administrativo donde vamos a hacer una presentación, vamos a hacer un pedido y la administración va a evaluar si nos corresponde o no nos corresponde poder establecer esa actividad en el espacio público.
como verán, las variables son muchísimas y estamos prácticamente atravesados por procedimientos aunque no nos demos cuenta. Tramitar un IFE involucra un procedimiento administrativo aunque lo hagamos desde una aplicación. El procedimiento de registración para una vacunación involucra un procedimiento que lo estamos haciendo con una aplicación de manera informática, pero es un procedimiento en sí mismo, donde nos van a decir cuándo y dónde nos va a corresponder si es que nos corresponde vacunarnos, ¿sí? El procedimiento también cubre una finalidad de legitimación de las decisiones, de aportar legitimación a mejor dicho, no legitimación, sino legitimidad a ciertas decisiones que tengan cierta trascendencia pública. Van a haber cada vez más que se ponen en marcha trámites o procedimientos donde se involucra a la ciudadanía y se la escucha de manera previa a dictar un acto que puede comprender intereses sociales, intereses de la sociedad. Sin ir más lejos, un aumento del cuadro tarifario, sí, un incremento o una modificación del cuadro tarifario de un servicio público, como puede ser el de gas o el de distribución de luz, reclama de una audiencia pública previa donde se escucha a los distintos sectores que están alcanzados o que están extractados en ese cuadro tarifario, distintas categorías de usuarios donde se los va a escuchar y antes de decidir la administración va a tener que fundadamente contestar algunos requerimientos o reclamos que salgan a la luz en ese trámite o en ese procedimiento de audiencia pública, que es un procedimiento en sí mismo. Vamos a ver que hay procedimientos menores dentro de lo que son procedimientos mayores, ¿sí? Hay procedimientos que son accesorios, si se quiere, a procedimientos que son principales de alguna manera, ¿sí? Se pone en marcha por parte de un pedido de una distribuidora de luz o de gas un incremento tarifario, y va a haber todo un procedimiento de audiencia pública donde tiene sus requisitos propios, formales, para que esa audiencia sea válida, y a su vez la validez de esa audiencia va a ser requerida como condición para la validez del acto final que determine cuál va a ser el incremento de la tarifa, ¿sí? Como hablamos de que en definitiva los procedimientos son trámites, vamos a ver que tenemos la figura también del expediente administrativo. El expediente administrativo no es más que el cauce material, en papel o ahora informático, donde ese procedimiento administrativo va a tener lugar. La condición del expediente, hay una discusión en el punto sobre si es un instrumento público, si simplemente es un documento público. Tiene trascendencia porque en función de lo que nosotros consideremos que es esa naturaleza, van a ser las vías para poder desacreditar los elementos de juicio de convicción que existan en ese expediente. Si es un documento público, vamos a necesitar la prueba en contrario. Ahora, si considerásemos que es un instrumento público, vamos a necesitar la redargución de falsedad para poder derribar los elementos que están colectados en ese procedimiento. Puede haber algunos actos del procedimiento que revistan la condición de instrumento público, porque así lo marque el Código Civil, ¿sí? Pero bueno, quédense con la existencia de esa discusión y cuál es en definitiva la trascendencia de definir cuál es la naturaleza del expediente administrativo. Pero es el cauce donde se van a acumular todos los actos que concatenadamente se dan en forma cronológica en el tiempo, ¿sí? Hasta lo que es el dictado del acto final o el que se le asemeje, el que le ponga fin a ese procedimiento sin resolver en definitiva la cuestión de fondo. Un poco les adelanté la naturaleza de lo que es la Ley de Procedimientos Nacional, la 19.549. Ustedes sepan, es una ley de naturaleza federal, ¿sí? Y como el derecho administrativo es derecho público local, en las provincias hay leyes de procedimientos locales. Esta ley de procedimiento nacional, van a ver que además de naturaleza federal, tiene un criterio de aplicación de tipo subjetivo. ¿Por qué es de tipo subjetivo? Porque define su aplicación en función del sujeto público. Entonces habla de que es aplicable al Estado Nacional y sus entes descentralizados. No utiliza un criterio objetivo como el que nosotros por ahí hicimos hincapié al principio de la clase, como el que, sin importar cuál es el órgano, digamos que, mejor dicho, el poder dentro de lo que es el reparto constitucional de funciones, sea poder legislativo, ejecutivo o judicial, sino que directamente es Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados la forma de definir la aplicación de la norma.
Si hubiese sido un criterio objetivo, sin importar cuál sea el Departamento de Estado, si hay función administrativa, puede aplicarse esa norma. Obviamente que eso no inhibe lo que llamamos la integración analógica, que ustedes habrán visto también con el doctor Molina, como modo de, por ahí, suplir o integrar soluciones que no estén previstas específicamente, quizás en los otros poderes del Estado, en alguna solución sobre qué resolver en alguna cuestión administrativa dentro del ámbito de esos poderes, puede acudirse a lo que es la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Van a ver que la ley en principio no se aplica a lo que denominamos entes públicos no estatales, otro de los puntos de contacto con otra de las bolillas, como es la de personas públicas. ¿Sí? Van a ver que las personas que aplican el derecho administrativo son básicamente de dos clases, personas estatales y personas no estatales. Y dentro de lo que son las personas no estatales van a ver lo que son los entes de derecho público, incluso sujetos particulares a los cuales se les transfiere algún cometido público y ejercen alguna suerte de función por delegación o por traspaso de cometido público. Bueno, dentro de lo que son los entes públicos no estatales, como puede ser el colegio de abogados o los colegios profesionales en general, se estima que la ley de procedimiento no les resulta aplicable, no por lo menos por vía directa. Esos generalmente son entes que tienen sus propios procedimientos regulados a partir de normativa propia. ¿Sí? Sí se va a aplicar a la administración descentralizada, ¿sí? Aunque no haya autarquía. La descentralización son aquellos entes que crea la administración como forma operativamente más útil de gestionar el interés público. Ahí vamos a ver, si nos vamos al ámbito, por ejemplo, municipal, entes descentralizados y autárquicos pueden llegar a ser el EMDER, el EMSUR, el ENVIAL. Cada uno tiene alguna porción de cometido público específico. El ENVIAL se dedica a desarrollar todo lo que es la vialidad urbana, el EMSUR lo que son la gestión de los servicios urbanos, lo que es el barrido, la limpieza, el traslado de residuos desde los domicilios hasta lo que es el predio de disposición final, y el ENDER tiene algún cometido de tipo vinculado a lo que es el desarrollo de políticas públicas vinculados al deporte y a la recreación. Entonces se le asigna, por ejemplo, a la administración de determinados establecimientos deportivos, ¿sí? O lugares de esparcimiento, como puede ser el Parque Cameto. Eso como para que vean un ejemplo de descentralización. Si fuésemos al ámbito federal, ahí les puse ejemplos de lo que es el ámbito municipal, pero si fuésemos al ámbito federal, tenemos, por ejemplo, como demostraciones de autarquía la Dirección Nacional de Vialidad, la AFIP, ¿sí? Son ejemplos de entes autárquicos, el ANSES, o la ANSES mejor dicho, son ejemplos de creaciones de personas por parte del Estado para que desarrollen determinados cometidos a partir de lo que es la definición de un fin público específico y dotación de patrimonio propio y personalidad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un punto de contacto con lo que es la bolilla de personas, que no se los dije hoy al inicio. Van a ver que también en ese fenómeno de descentralización pueden encontrarse figuras de tipo empresarial que crea el Estado para llevar algunos cometidos, como puede ser, por ejemplo, o como era antes, lo que es la provisión de servicios públicos, las sociedades de Estado y empresas del Estado. La ley de procedimiento se va a aplicar a esos sujetos y en tanto y en cuanto lo que esos sujetos emanen sea una manifestación de función administrativa, alguna suerte de acto que modifique derechos de los particulares y deba cuestionarse, ¿sí? Entonces, en esos casos también se va a aplicar la ley de procedimiento. Les dije hoy, y les reitero, que para los otros poderes del Estado, Poder Judicial y Poder Legislativo, va a haber una suerte de integración analógica para cuando dentro de su seno no se haya dictado alguna norma particular que regule los procedimientos dentro de lo que es la satisfacción de sus finalidades. ¿Qué clases de procedimientos tenemos? Bueno, tenemos como clasificaciones útiles muy pocas, pero podemos mencionar lo que son procedimientos de oficio, ¿sí? Que son aquellos que ponen en marcha la administración sin que en particular le diga nada, le pida nada, pero sí a instancias de lo que es la conducta o un hecho de algún particular. Si a nosotros venimos conduciendo en estado de ebriedad y nos detiene un retén, los agentes públicos van a constatar la situación de ebriedad y van a poner en marcha un procedimiento de tipo sancionatorio, ¿sí? Que va a culminar, seguramente, con una sanción. Como ven, eso es una actuación de oficio de la administración. No fue el particular que le dijo,
quien puso en marcha ese procedimiento para terminar siendo sancionado, sino que se da instancias o con motivo de verificar que un particular estaba conduciendo en contra de las normas de tránsito. Y después hay procedimientos que son a instancia de parte, a pedido de parte. En muchos casos, cuando uno solicita una jubilación o determinado beneficio de la seguridad social, la administración no nos jubila de oficio, sino que en muchos casos vamos y le pedimos a la administración que considere si hemos cubierto los presupuestos de la norma que regula el beneficio. Así, si vamos en busca de una jubilación, si hemos cubierto los requisitos de edad mínima para jubilarnos y de servicios con aportes mínimos para poder jubilarnos, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un procedimiento de instancia de parte. Después hay otras clasificaciones como el procedimiento declarativo, que generalmente es el procedimiento que culmina con el dictado de un acto, que es una declaración unilateral que hace el Estado, que produce efectos jurídicos directos e inmediatos en lo que es la esfera de un particular. O procedimientos de tipo ejecutivo, que son aquellos que mencionamos hoy, que sirven para poner en marcha, para concretar materialmente los efectos de esa decisión que ya se tomó por el Estado. Con interés, digamos, de tipo normativo, tenemos lo que es la definición o la clasificación de lo que son los procedimientos, el procedimiento general y los procedimientos especiales. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley 19.549 se aplica en tanto y en cuanto no haya un procedimiento de tipo especial. Si hay un procedimiento de tipo especial, va a ser el que rija concretamente el trámite y el cauce formal de esa decisión que está involucrada y que tiene que dictar el Estado. Ahora, si ese procedimiento especial no contiene eventualmente alguna solución específica para que haya que resolver, va a ser la ley general la que supletoriamente se aplique en aquello que no esté expresamente previsto, ¿sí? Por supuesto que la existencia de muchos procedimientos especiales genera lo que hablamos hoy, este riesgo de dispersión e hiperinflación normativa, y este riesgo de imposibilitar un conocimiento adecuado por parte de los ciudadanos sobre qué debemos hacer y cuándo en el marco de algún trámite que nos tenga involucrados. Por eso en su momento el legislador dictó lo que es el decreto 722 del año 96, que intentó justamente depurar aquella hiperinflación normativa que había y dejó subsistente algunos procedimientos, derogando todos los demás, ¿sí? Entonces, se consideran como procedimientos que válidamente pueden existir de forma específica las materias correspondientes de lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, las cuestiones en minería, las cuestiones de contratación, los procedimientos en que se vaya a aplicar el poder disciplinario de agentes públicos, los que tienen que ver con el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Como verán, es una enumeración bastante amplia y casi que volvemos a ingresar en el mismo problema de antes. Pero bueno, la intención del legislador fue, de alguna manera, acotar la cantidad de procedimientos especiales que existe. Y aún en día, hoy por hoy, se siguen gestando muchos de ellos, y hay que estar, por eso, muy ayornado con lo que es la legislación aplicable. Dijimos hoy que el procedimiento es una concatenación de actos. Bueno, dentro de esa concatenación de actos hay de distinto tipo, y su identificación tiene relevancia, por lo menos, para dos cuestiones. La primera de ellas, y muy importante, es para la cuestión de la impugnación del tipo de acto que se trate. Vamos a ver que hay remedios o recursos que están disponibles para un tipo de acto y para otros no, ¿sí? Y hay recursos que son más amplios y abarcan mayor cantidad de actos que podemos cuestionar a partir de su interposición. Básicamente, podemos considerar que los actos son preparatorios y definitivos, ¿sí? Que son, el definitivo es el que define, valga la redundancia, la situación jurídica del particular que esté involucrado en ese procedimiento. Define si yo tengo derecho a ser designado, define si yo voy a ser pasible de una sanción si cometí alguna falta, siendo empleado público, define si hay una oferta conveniente y hay que adjudicar el contrato a alguno de los oferentes que se presentó a una licitación, define si me van a otorgar o no un permiso
para ocupar un espacio público, define si me van a permitir podar un árbol en la puerta de mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y los actos preparatorios son los actos previos, son aquellos que obligatoriamente deben darse para que esa decisión final tenga lugar. Y en ese punto encontramos la necesidad de oír al particular, permitirle que produzca prueba, eventualmente ofrezca que produzca prueba, o controle la que produzca la administración. Eventualmente, si hay algún otro sujeto interesado en lo que se defina en el marco de ese procedimiento, escucharlo y darle vista, darle traslado antes de resolver. Y tenemos actos que dentro de lo que son los actos preparatorios son más trascendentes y otros son menos trascendentes. Entonces hablamos por ahí de actos de mero trámite, como puede ser un proceso judicial, ¿sí? Actos que son de impulso de ese procedimiento, y actos que pueden llegar a ser de tipo interlocutorio, un poco más importantes, que son aquellos que se adoptan luego de haber escuchado a los sujetos involucrados, ¿sí? Luego de haber tenido audiencia previa, y que quizás lo que definan puede llegar a ser relevante, incluso puede llegar a ser en algún punto asimilable a un acto definitivo si es que nos deja fuera de ese procedimiento. Pensemos, por ejemplo, que se quiera presentar ante un organismo previsional, se presentan dos sujetos, o se presenta un sujeto inicialmente a pedir un beneficio, y otro que considera que tiene derecho a participar o a excluirlo de ese beneficio. Si la administración considera que no hay legitimación, por ejemplo, de esta persona que trata de ingresar al procedimiento para que se lo beneficie con el dictado del acto final, lógicamente esa falta de legitimación va a impedir que continúe adelante, porque está diciendo que el derecho de fondo no se corresponde con lo que está pidiendo en el marco de ese procedimiento. Entonces, la decisión de la administración va a revestir una condición asimilable a definitiva, porque lo está dejando afuera del procedimiento y lo está dejando afuera del goce de ese derecho que la persona pretende, pero no definiendo si debe estar o no, si le corresponde o no, sino coartando esa posibilidad de manera anticipada. Les decía que esto tiene vinculación, esta clasificación, con lo que son los medios de impugnación. Vamos a ver que dentro de lo que es el abanico de recursos, la reposición justamente se corresponde con este tipo de actos de mero trámite, y después vamos a tener recursos como el de jerárquico, que solamente atiende a rever por un órgano superior actos que tengan carácter de definitivo o asimilables a definitivos, ¿sí? Les anticipé hoy, y el otro aspecto que tiene relevancia, qué tipo de acto se trata, es para establecer los medios de comunicación o de notificación de esos actos, ¿sí? Dependiendo de si el acto produce o no efectos jurídicos, van a ser notificables o no lo serán. Entre esos actos preparatorios, también me olvidé de decirles, tenemos lo que es la injerencia de la administración consultiva. No sé si han visto algo con Hugo, pero lo que tiene que ver con dictámenes. Antes de que la administración decida sobre el derecho o el interés de un particular jurídicamente tutelado, debe escucharse a los órganos de asesoramiento permanente en lo jurídico. Entonces vamos a ver que uno de los actos preparatorios muy importantes es el dictamen jurídico previo. Y es uno de los actos que obligatoriamente debe darse para que el acto final pueda considerarse válido. En ese asesoramiento que se le brinda, vamos a ver que, aunque no sean dictámenes vinculantes, son opiniones que garantizan la legitimidad de la decisión, o sea, hacen que, o suponen que el órgano con competencia, si el funcionario que va a decidir determinada cuestión, lo ha hecho habiendo sido prevenido de los alcances jurídicos de lo que va a resolver, ¿sí? Y por eso se requiere del dictamen jurídico de forma previa a esa decisión. No solamente dictámenes jurídicos como elementos de valoración consultiva, sino puede haber dictámenes técnicos de otro tipo, de tipo contable, de tipo qué sé yo, de cualquier especialidad que esté involucrada en la decisión, y en tanto en cuanto se vincule con lo que es la cuestión ahí transitada. Si vamos a definir, por ejemplo,
cómo cubrir un cargo de un docente en la facultad, bueno, el dictamen obviamente tiene que ver con lo pedagógico y con los conocimientos académicos. Entonces, seguramente va a haber un jurado que va a determinar cuál de los expositores, cuál de los sujetos interesados en cubrir ese cargo se desenvolvió mejor o demostró mayores conocimientos. Bueno, ese dictamen obviamente debe ser obligatorio y necesario para que la decisión final sobre quién va a ser el docente a designar sea válida. Otro de los puntos del programa, van a ver, es esta distinción, o se vincula con la distinción que se hace entre el procedimiento administrativo y el procedimiento judicial. Perdón, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Por el momento no. Perdón, voy a mirar el chat que no lo leí. No, por el momento no. Todo bien por ahora. Bueno, sí, cielo, no hay ningún problema, obviamente. No hay inconveniente. Tengamos en cuenta como factor de distinción justamente a qué atiende o cuál es la naturaleza de ambas funciones del Estado. Dijimos hoy que el proceso judicial es el cauce de la función jurisdiccional y el procedimiento administrativo es el cauce en el que se enmarca la función administrativa. El objetivo del Poder Judicial y de su existencia justamente es inhibir la justicia por parte de los particulares y que sea justamente un órgano que revista la condición de tercero imparcial e independiente, quien resuelva con fuerza de verdad legal, o aplicando el derecho, una disputa entre dos particulares que no se ponen obviamente de acuerdo sobre qué le corresponde a cada cual, ¿sí? O hay uno que pretende algo y otro se opone a esa pretensión. En el marco de ese procedimiento judicial, por lo menos en lo que hace al civil y comercial, ¿no es cierto?, donde más patentes se ven por ahí las diferencias, ese trato que debe brindarse a los sujetos involucrados en el litigio es un trato de igualdad. Ambos litigantes tienen que estar en condiciones de paridad, ¿sí? No se admiten ni beneficiar a uno ni perjudicar al otro, porque si no el juez estaría cumpliendo inadecuadamente esa función que reclama justamente de esa cuota de imparcialidad para que la decisión que se adopte sea válida y conforme a derecho. Vamos a ver también que en ese proceso judicial está fuertemente impregnado por el principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Es que justamente quienes ponen en marcha el procedimiento y quienes lo impulsan son las partes, ¿sí? Más allá de que, si uno revisa el Código Procesal Civil y Comercial, en lo que es el catálogo de facultades instructorias y ordenadoras de los jueces tienen un deber de impulso, sobre todo si estamos quizás ante un litigio que involucre o un proceso que involucre los intereses de un menor, no es la regla, digamos, ¿no? La regla es que sean los particulares aquellos quienes accionan o se defiendan y quienes deben impulsar y ponerle fin a ese proceso judicial para que llegue a sentencia. Dijimos que en ese contexto el rol del juez es un rol de tercero imparcial y si lo tenemos que graficar, lo graficaríamos con un triángulo, ¿no? El juez arriba, que va a definir la situación, y los dos particulares que están litigando en un pie de igualdad por debajo. En el procedimiento administrativo, perdón, esa relación no se da o no se da siempre, sino que la administración, como gestora del interés público, que es un interés que obviamente trasciende, puede comprenderlo, pero trasciende al interés del particular que está involucrado en ese procedimiento, la coloca en un pie, mejor dicho, en un escalón superior, ¿sí?, al del particular. Entonces, van a ver que los poderes que tiene la administración dentro del procedimiento son mucho más fuertes y desbalanceados dentro de lo que se puede ejercer, en comparación con lo que se puede ejercer en un proceso judicial. Hay una supraordinación, ¿sí? No hay un pie de igualdad, sino que hay una supraordinación. Y tiene que ver justamente, o está fundada, en esa necesidad de concretar con el procedimiento, con el resultado del procedimiento, el fin público, o el interés público. Las decisiones que tome la administración en el marco de ese procedimiento no son de la misma entidad de las que adoptan un juez en un proceso.
o sea, no tienen fuerza de verdad legal. Es decir, que una vez firmes, o sea, la decisión del juez, una vez agotadas las instancias recursivas, va a estar firme y va a ser prácticamente inamovible, salvo algún supuesto particular de un proceso de revisión. Pero el resultado de un procedimiento administrativo sí va a ser revisado por el juez, siempre y cuando se cumplan determinados presupuestos procesales, que tienen que ver con el agotamiento de la instancia, es decir, con cómo debo escalar para que resuelva en definitiva el jerarca dentro de la estructura, y lo que es el requisito de plazo de caducidad, que es que debo hacerlo, ese cuestionamiento, esa revisión judicial de lo que resuelve la administración, debo hacerlo en un plazo determinado, que tiene carácter perentorio, ¿sí? Pero por fuera de lo que es el cumplimiento de esos recaudos procesales, no podemos decir que lo que resuelve la administración tiene fuerza de verdad legal. Sí tiene algunos componentes, algunos caracteres, como es el principio de ejecutoriedad y la presunción de legitimidad. Ustedes vieron, quizás ya con Hugo, que el acto que dicta la administración tiene esa particularidad, y es que la administración, una vez que lo notifica, puede poner en marcha los efectos de lo que resuelve, ¿sí? Si resuelve cesantear a un agente, una vez que le notifica esa cesantía al agente, puede prohibir el ingreso a prestar tareas. Si resuelve demoler un bien que está con peligro de ruina, un inmueble con peligro de ruina, puede poner en marcha quizás esa decisión una vez que está notificada al sujeto que sea titular de ese inmueble, ¿sí? Después vamos a ver que, en realidad ese es un ejemplo exagerado, hay algunos actos que por la naturaleza de los derechos que involucran con sus efectos no se van a poder poner en marcha inmediatamente, sino que van a reclamar por ahí de la asistencia del Poder Judicial. Pero eso es una excepción dentro de lo que es la concepción o la dogmática del acto administrativo. El rol de los particulares en el procedimiento administrativo es diferente. Se considera que el particular es una suerte de colaborador de la administración, porque justamente lo que hace la administración es perseguir la satisfacción del interés público. Eso es una verdad a medias, porque cuando el particular está perjudicado por el acto que se vaya a dictar, por ejemplo, se dicta un acto de gravamen que le aplica una sanción, en lo que es el marco del procedimiento recursivo, es lisa y llanamente un contradictor de la administración, ¿no es cierto? Porque no se va a disconformar con ese acto que justamente le está causando un perjuicio a su esfera de derechos. Después se podrá ver si el cuestionamiento es fundado o no, pero en ese rol hablamos de un rol de contradictor. Y les decía hoy que esa igualdad en el procedimiento administrativo por regla no se da, pero sí debe preservarse el tratamiento igualitario cuando haya más de un sujeto involucrado o interesado en la decisión de lo que la administración vaya a... involucrado o interesado en lo que vaya a decidir la administración, ¿sí? Entonces, esa necesidad de tratamiento igualitario y casi imparcialidad, pongámoslo entre comillas, es un débito que tiene la administración cuando haya más de un sujeto particular interesado en lo que resuelva, o en lo que vaya a resolver. Por supuesto que la administración tiene una limitación muy grande en lo que hace a la declaración de constitucionalidad, de inconstitucionalidad de las normas. Ustedes saben que es una función que está reservada prácticamente en términos absolutos al Poder Judicial. Entonces, si tenemos que trazar una diferencia entre ambos institutos o instrumentos, tenemos que en el procedimiento administrativo la administración no va a poder declarar la inconstitucionalidad. Después vamos a ver que hay algunas posturas que habilitan lo que es la inaplicación de la norma, etcétera, etcétera, pero por regla no declaran inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo, ¿sí? O la administración en sentido lato. Dentro de lo que es el procedimiento, vamos a encontrar que hay dos clases de sujetos. Uno es el sujeto público y los otros son los sujetos particulares. Las normas de actuación de sujeto público son propias y tienen que ver con la competencia que la norma le asigne al sujeto para intervenir en determinado trámite. Van a ver que hay competencias materiales y competencias en razón de la jerarquía y en razón del tiempo eventualmente, pero la que más nos interesa es la competencia material. No le vamos a ir a pedir que nos otorgue o que resuelva el otorgamiento de un beneficio jubilatorio a un ministro que no tenga nada que ver con el ramo, ¿no es cierto? Se lo vamos a ir a pedir eventualmente al IPS o se lo vamos a ir a pedir al ANSES. Los funcionarios, dentro de lo que es la definición de esa competencia, tienen la obligación de excusarse si están dentro de las causales de excusación, y esto es algo muy parecido a lo que ocurre con
los magistrados dentro del Poder Judicial, y los particulares tienen el derecho de recusarlos si están involucrados en alguna de las causales que están definidas como motivo de recusación. No se las voy a decir porque basta con ir al artículo 14 y 17 del Código de Procedimientos para que ustedes vean cuáles son y además ya las conocen. El particular va a intervenir en un procedimiento administrativo a partir de lo que es la definición de su capacidad de derecho y su capacidad de hecho. Van a ver que por regla o por base, quien define esa capacidad del sujeto particular es la norma de fondo, el Código Civil y Comercial, pero también vamos a encontrar que puede haber normas administrativas que le permitan a ese sujeto intervenir por sí dentro del marco de un procedimiento que a lo mejor desde el punto de vista del derecho de fondo no se lo considere una persona capaz o con capacidad total para actuar, para ejercer. Pongamos un ejemplo burdo. Si el día de mañana, previo a la suba del boleto, ¿sí?, del transporte público de pasajeros, la administración decidiera escuchar a los sujetos, a distintas categorías de usuarios, tendríamos, por ejemplo, como una categoría de usuario, aquellos que son beneficiarios del boleto estudiantil, ¿sí? O se va a decidir sobre un recorte dentro de lo que es el boleto estudiantil. Vamos a escuchar a sujetos que quizás no tienen la edad suficiente de acuerdo al Código de Fondo, podrían escucharse esos sujetos, aunque no tengan la edad suficiente de acuerdo al Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Que tengan, por ejemplo, sean menores de 13 años. Entonces, tienen un ejemplo ahí de una norma de tipo administrativo que amplía la posibilidad de intervenir en un sujeto que quizás para el derecho de fondo no tiene una capacidad plena. Y dentro de lo que son los sujetos particulares, entra acá también en juego lo que son las situaciones jurídicas determinadas, como es el concepto de derecho subjetivo, interés legítimo o interés simple, que lo van a ver con el doctor Herrera. Y esto es importante porque, como les anticipé hoy, de acuerdo a lo que consideremos por cada cual, y si nos consideremos portadores de un derecho subjetivo o interés legítimo, la norma de procedimiento nos abre el abanico o la posibilidad de interponer tal o cual recurso o reclamo o no poder hacerlo, ¿sí? Entonces, en eso es importante. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Me aguantan 10 minutos más? Trato de que las clases por Zoom no sean muy largas porque no es el mismo nivel de atención ni mío, ni supongo que de ustedes, que están en clase. Les decía que el procedimiento tiene principios, o sea, más allá de lo que las normas escritas digan, hay principios aplicables que justamente tienen su importancia, tienen su trascendencia para cuando existe algún vacío normativo, alguna laguna, o eventualmente alguna confrontación entre lo que dos normas puedan llegar a decir sobre un tema, ¿no? Entonces, a veces uno define una contradicción normativa o lleva adelante un diálogo entre las fuentes o las normas a partir de lo que es la aplicación de los principios. Podemos decir que hay principios que son específicos del procedimiento administrativo y hay principios que son generales, ¿sí? Los principios generales son los que rigen en realidad para todo lo que es el comportamiento de la administración. Tiene que ver con el principio de legalidad. Ustedes saben que la función administrativa es una función eminentemente sublegal, ¿sí? Se reclama de la norma legal para acotar o determinar cuál es su cauce de actuación, o cuáles son los alcances y los límites que va a tener su actuación en relación a lo que es la afectación de derechos de los particulares. El principio de igualdad también es un principio general, pero que va a tener aplicación en el procedimiento administrativo, y hay procedimientos, como les decía hoy, en los que se hace más evidente la necesidad de aplicarlo, como puede ser un procedimiento concurrencial de tipo licitatorio o concursal para definir un contratista del Estado. Dentro de lo que son los principios del procedimiento, los específicos, vamos a encontrar lo que es el principio de impulsión de oficio o instrucción de oficio y lo que es la búsqueda o la necesidad de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Y aquí vamos a estar haciendo todo el tiempo una suerte de paralelismo o comparación con lo que sucede en el proceso judicial, en el procedimiento judicial. ¿Qué significa este deber de impulsión de oficio? Y que la administración,
Janina, estamos hablando de la bolilla 18, de procedimiento administrativo, y no te preocupes que la clase queda grabada, si no me equivoco. A ver, ¿no queda grabada? No. Sí, sí, está grabando. Ah, está grabada, bien, perfecto. Sí, sí, no había visto el punto rojo y me preocupé. Bárbaro. Así que lo que haya dicho acá, después míralo, y en todo caso, la clase que viene no hay problema, repasamos aquellas cuestiones que no se hayan entendido bien. Le decía que la administración, como gestora del interés público, tiene el deber de impulsar, de darle vida a los procedimientos para que esos procedimientos culminen, lleguen a su fin, ¿sí? Entonces no va a estar dependiendo de que el particular le pida para que el procedimiento avance, sino que lo va a hacer por motu propio. Habíamos dicho que en el proceso judicial el principio dispositivo hace que eso opere de manera diferente, sino que son los particulares quienes van impulsando y le van pidiendo al juez que el proceso avance y vaya transitando por sus distintas etapas. No obstante, hay algunos procedimientos en los que el interés involucrado es preeminentemente privado o del particular, ¿sí? Hay algunos procedimientos que el particular pone en marcha buscando como resultado el dictado de un acto que lo favorece y que quizás no es tan trascendente para lo que es la concreción del interés público. Por ejemplo, si pido ocupar un espacio público con un kiosco de revistas. La administración puede estar quizás no muy interesada en eso, o no, por lo menos no es un fin preeminente de ella que se ponga un kiosco de revistas en una vereda, y eventualmente si el procedimiento inicia y la administración me hace algún requerimiento para que cumpla con alguna formalidad y no lo hago, y pasa el tiempo, no va a ser la administración la que esté empujando ese procedimiento. En cambio, es posible que si advierte esa pasividad por parte del particular, nos intime a que culminemos con ese trámite bajo el procedimiento de declarar la caducidad del procedimiento, ¿sí? Que es un modo normal de terminación del proceso. Entonces vean cómo no siempre ese deber de impulsión de oficio existe. Hay algunos procedimientos administrativos que tienen un interés mayormente en cabeza del particular y que pueden llegar a culminar anticipadamente si el particular no los impulsa, pero no es la regla, ¿sí? De todos modos, esa caducidad del procedimiento no opera de forma automática, sino que tiene que haber una intimación previa y tiene que haber una resolución que así la declare, ¿sí? Este principio de impulsión de oficio y de búsqueda de la verdad material también morigera, obviamente, el principio dispositivo. ¿Y qué implica? Y que la administración no va a estar tan atada en la definición a lo que el particular le lleve en conocimiento, sea por vía de argumentos o vía de pretensiones, o eventualmente por vía de producción de prueba, sino que la administración va a ir más allá. La satisfacción del interés público reclama un posicionamiento más proactivo y tiene que tender a decidir con todos los elementos de juicio posibles, ¿sí? O sea que si el particular cuestiona alguna decisión y ofrece determinado medio de prueba, eso no coarta a que la administración produzca los propios para eventualmente adoptar una decisión con todos los elementos, no solamente con los que le propone el particular. Entonces tengamos en cuenta que esta es una diferencia muy importante en relación a lo que sucede en el proceso judicial, que el juez sí, eventualmente puede adoptar alguna medida para mejor proveer, pero va a estar muy acotado a lo que es la relación de congruencia entre lo que fue la pretensión y la defensa eventualmente del demandado, es decir, de los sujetos que estén involucrados en la litis. Acá, en cambio, en el procedimiento administrativo, esos límites son más difusos, ¿sí? Y lo que va a buscar la administración siempre es satisfacer antes que nada el interés público. Entonces, en esa búsqueda no se va a quedar frenado por lo que el particular le lleva a la mesa, sino que quizás va a salir a buscar algo más. Después, vamos a ver que depende mucho del funcionario, ¿no? Hay funcionarios que son más activos, más proactivos en esa búsqueda de la verdad material, y hay otros que no lo son tanto. Pero, por ejemplo, para a ver si lo puedo bajar, algún caso concreto. Si hay dos personas involucradas en lo que es la petición de un beneficio pensionario, por ejemplo, ¿sí? Puede ser la concubina y la cónyuge supérstite, o algún hijo y la concubina, y ambos llevan algunas pruebas, la administración no se va a ver cohibida por esas pruebas a seguir indagando a ver cuál es la relación o la situación real que daba espacio, por ejemplo, a esa relación concubencial.
a ver, va a salir, por ejemplo, a pedir testimonio de los testigos, a ver si es cierto que la persona fallecida, afiliada al ente de previsión, efectivamente estuvo 5 años en convivencia con la persona, si era en aparente matrimonio, si eso se daba de esa forma. O sea, no va a estar limitada por la prueba que el peticionario vaya y le lleve a la administración, que obviamente va a ser conveniente a sus intereses, sino que va a tratar de ir más allá y va a buscar establecer si efectivamente esa relación de concubinato que se invoque era real. Si averigua por medios de prueba que ella produzca que esa relación concubencial no era tal o no tuvo el tiempo suficiente que la norma Bank establece para acordar ese beneficio, va a rechazar el beneficio a partir de la prueba que ella misma colecte, ¿sí? Dentro de lo que es la posibilidad de esa instrucción de oficio y búsqueda de la verdad, se discute en doctrina si la administración en el marco de un recurso administrativo puede llegar a empeorar la situación en la que estaba el particular antes de recurrir. O sea, si en la revisión de ese acto cuestionado a partir de un recurso administrativo puede empeorar su situación y que al particular termine yendo peor por haber interpuesto el recurso que si no lo hubiese hecho. Hay posturas divergentes. Algunos toman el principio de búsqueda de la verdad material de una forma prácticamente absoluta y postulan que sí, que eso es factible y que la situación del particular puede quedar incluso peor que antes, y eso tiene que ver con una concreción de un interés, un valor superior, digamos, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que está acotado y que lo que el particular no recurrió está alcanzado por la estabilidad del acto, entonces no podría la administración, el órgano superior en el marco de un recurso jerárquico, involucrarse con temas que no han sido cuestionados y tiene que resolver en función o a partir de lo que el particular vuelque en sus recursos, ¿sí? Sus argumentos y sus medios probatorios. Van a ver que esta búsqueda de la verdad material también permite que se produzca prueba en estadios del procedimiento que por ahí en el proceso judicial no es tan habitual o es excepcional, ¿sí? En el marco de un recurso, la administración puede definir la apertura a prueba de las actuaciones y decidir ese recurso luego de haber colectado elementos de juicio. Vemos en el proceso judicial que eso no es tan así, o por lo menos no se da por regla, y si el juez de instancia nos denegó algún medio probatorio, debemos insistir ante la alzada y replantear la prueba en el marco del recurso de apelación, si no, eso no va a suceder, ¿sí? En cambio, si la administración ve que hay algún elemento que deja algún margen de duda, puede incluso proponer o producir medios de prueba que el particular no le haya puesto en consideración, incluso decidiendo a favor de ese particular, no necesariamente va a buscar siempre perjudicarlo, ¿sí? Otro de los principios propios del procedimiento tiene que ver con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia. ¿Qué significan estos principios? Bueno, la celeridad obviamente tiene que ver con que la administración llegue o arribe a esa decisión final lo más rápido posible, ¿sí? Economía o eficiencia tiene que ver con que lo haga con el menor costo posible para el particular como para el erario público. Ustedes piensen que un procedimiento que involucra medios técnicos y recursos humanos también es gasto, ¿sí? Es gasto público. Entonces, si el procedimiento se prolonga innecesariamente y empieza pase para acá, pase para allá, nos ordenan a nosotros producir o traer informes que ya son innecesarios, que están producidos, o que la administración puede acceder a ellos por vía de consulta en los registros públicos y nos está haciendo ingresar o incurrir en gastos que pueden evitarse, no se está respetando ese principio de economía. A eso atiende la imposición. Entonces, cuando quepa definir un conflicto que esté vinculado con discutir si el particular le corresponde o no llevar a cabo, cumplir con determinado requerimiento, este principio obviamente va a incidir y va a tender a brindar una solución que haga que la situación se defina por lo más barato posible, hablando mal y pronto, ¿no? La sencillez, el principio de sencillez tiene que ver con hacer el procedimiento lo menos imbrincado posible y lo más accesible posible para el ciudadano, que el ciudadano comprenda por qué está en el marco de ese trámite y cuáles son las implicancias de ese trámite, ¿sí? Y eficacia tiene que ver con esto que hablamos al inicio de poder cumplir con
con el resultado que busca la administración a partir de ese procedimiento. Vamos a ver que dentro de lo que es el desarrollo normativo hay varias normas que justamente tienden a satisfacer estos principios, ¿sí? Encontramos la existencia de plazos breves dentro de lo que son los plazos que le corresponde consumir a la administración con sus trámites para poder llevar a cabo e impulsar el procedimiento. Vamos a ver que se consagra la responsabilidad de los funcionarios que hagan demorar innecesariamente o injustificadamente un trámite. Vamos a ver que el sistema nos brinda a los ciudadanos determinados remedios para justamente poner en evidencia esa demora o esa retardación en los trámites injustificado, como puede ser lo que se llama el recurso de queja, donde le ponemos en consideración del superior que el órgano inferior está demorando la tramitación o lo está distrayendo innecesariamente. Y nos brinda, por ejemplo, como instrumento lo que es el Instituto del Silencio. El silencio nos permite a los ciudadanos poder ir a la justicia cuando la administración no hace lo que tiene que hacer, no se manifiesta formalmente dentro de los plazos legales establecidos. Entonces, nos permite de alguna manera salirnos de ese trámite primario e ir al juez para que el juez defina nuestra situación sin tener que aguardar que la administración se expida, ¿sí? La accesibilidad, como les dije, tiene que ver con el efectivo conocimiento de las actuaciones, y para eso hay normas que prevén cómo deben ser las notificaciones, cómo debe darse en manera completa esas notificaciones, y qué informarle al particular sobre el acto que se le está comunicando, ¿sí? Qué recurso tiene disponible, si ese acto agotó o no agotó la vía, y qué plazo tiene eventualmente para acceder a la vía judicial, etcétera, etcétera. Es decir, atiende a que el particular comprenda los alcances de la decisión que se está adoptando en el marco de ese procedimiento y eventualmente cómo puede llegar a perjudicar sus derechos y vaya en búsqueda de asistencia, ¿no? Otro de los principios que campea el procedimiento es el de formalismo moderado, o el informalismo se le llama en favor del administrado. Producto de esta concepción del particular como colaborador de la administración, esta satisfacción del interés público, vamos a ver que las normas del procedimiento se relajan o no son tan estrictas como las que pueden ser las del proceso judicial a la hora de reclamar formalidades en los trámites. ¿Qué significa esto? Y que el particular puede rotular mal una presentación, pero si queda claro cuál es su petición y cuál es el objeto de lo que se agrave eventualmente, la administración lo va a considerar un recurso y lo va a encauzar como tal, dándole el trámite correspondiente, ¿sí? Nos va a permitir subsanar determinados defectos formales que tengan las presentaciones o incumplimientos de determinada documentación en forma previa a declararnos archivar el procedimiento o caduca nuestras presentaciones, ¿sí? Nos va a intimar y va a buscar que nosotros subsanemos de forma previa esas deficiencias. Por supuesto de que este informalismo o este formalismo moderado que tenemos los ciudadanos a favor tiene límites, ¿sí? Se va a permitir subsanar esos defectos en tanto en cuanto no se trate de defectos esenciales. Si son recaudos esenciales los que estamos incumpliendo, no nos va a permitir la administración poder subsanarlos. Un recaudo esencial es básicamente, por ejemplo, el plazo para interponer recursos. Ahí, si llegamos tarde con nuestro recurso y el acto estuvo bien notificado, no va a haber tutía, digamos. La administración no va a poder subsanar esa situación. Otro de los límites es que la posibilidad de subsanar que nos dé la administración o que nos da el ordenamiento no afecte derechos de terceros que también estén involucrados e interesados en la decisión de la administración. Si tenemos un procedimiento licitatorio y se nos pide que nuestros sobres con las ofertas lleguen antes de determinada hora, si yo llego tarde, ese plazo que estoy incumpliendo es esencial, y al mismo tiempo, si lo subsano, estoy perjudicando los derechos de los terceros, de los otros oferentes que fueron diligentes y llegaron a tiempo con su oferta. Entonces, en ese caso, la posibilidad de subsanar no va a ser tal. Ahora, eventualmente, si en un procedimiento licitatorio un particular omite un recaudo formal que no tenga tanta trascendencia, se va a poder subsanar en tanto y en cuanto se le permita a los demás interesados hacer lo mismo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo este formalismo moderado tiene
excepciones y a su vez tiene excepciones a las excepciones. Profesor, una pregunta. Sí, Si en el bien. caso del oferente, ¿no? Es único y omitió presentar algún requisito y es el único que se presenta al vencimiento del plazo, ¿la administración puede aceptar que lo presente fuera de término? Por más que sea esencial, si es el único. Así como yo creo que existe una norma, existe la posibilidad de adjudicarle el contrato a que exista un único oferente en tanto en cuanto se considere que su oferta es válida para el interés público, que es conveniente. Creo también que si estamos ante un recaudo esencial, aunque sea el único oferente, no puede permitírsele subsanarse. En todo caso, la licitación quedará desierta y habrá que hacer un segundo llamado, una segunda convocatoria. Eso es lo que pienso ahora rápidamente. Por ahí podría meditarlo un poquito más, pero creo que tiene que haber una suerte de paralelismo, ¿sí? Y no se puede, el principio de igualdad en la licitación pública es muy fuerte y opera tanto antes de la celebración de contrato como con posterioridad a la ejecución de ese contrato. Entonces, o mejor dicho, como con posterioridad en el periodo de ejecución de ese contrato. No pueden torcerse las normas de la licitación, y aunque sea un único oferente, creo yo que si llegó tarde con su oferta, no es un oferente, porque no es un oferente válido. ¿Sí? No, profesor, es como que no con su oferta, sino que falta algún elemento sustancial dentro de la oferta. Supongamos que está Y incompleto. lo que pasa es que un elemento sustancial dentro de la oferta puede ser, por ejemplo, que haya una oferta alternativa o que no sea clara, o que esté la oferta, por ejemplo, escrita en lápiz. Y si yo traigo al particular a subsanar ese tipo de efectos, y puede ser que lo que esté subsanando sea algo diferente a lo que quiso proponer. Entonces se vuelve a quebrar el principio de igualdad licitatoria. Profe, ¿y ahí no se estaría vulnerando el principio de razonabilidad o de economía para evitar volver a hacer todo el procedimiento? Lo digo más que nada por los concursos en la universidad, por ejemplo, que a veces pasa que hay un solo postulante, omitió una parte del currículum o algún papel y los dejan nulo y es volver a empezar y se demora todo. Digo. Bueno, pero lo que pasa es que ahí hay un análisis entre lo que es cómo satisfacer el interés público, si hacerlo con alguien que no cumplió los requerimientos, o intentar hacerlo nuevamente con un nuevo llamado en el cual también puede volver a participar esa persona que se olvidó el requerimiento. Entonces, ¿por qué no volver a hacerlo de manera legítima, ¿no? Creo yo que en eso, cuando hay fondos públicos de por medio, quizás hay que pecar por exceso, antes que por defecto. En realidad es más que nada un apalancamiento axiológico el que hago. Pero creo que es lo mejor, es lo más justo. Sí, tenés razón. Otro de los principios que es muy importante dentro de lo que es el procedimiento administrativo es el debido procedimiento adjetivo, ¿sí? Que tiene varias manifestaciones, pero tiene que ver básicamente con la tutela administrativa efectiva, que es una suerte de pariente muy cercano a lo que es la tutela judicial efectiva. En ese sentido, tiene dicho la Corte Interamericana, y a partir de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que el artículo 8, que es el que consagra las garantías procesales, no solamente se aplica a los procesos judiciales, sino que se aplica a todo procedimiento que lleva adelante el Estado, ¿no? En ese sentido, se reclama como instrumentos básicos que antes de decidir la administración tiene que oír al particular, y el particular tiene derecho a peticionar, y tiene derecho a peticionar con conocimiento fehaciente de lo que está ocurriendo en el marco de esas actuaciones. Si el trámite fue de oficio y se dictó un acto que me perjudica sin que yo haya tomado intervención, tengo derecho a conocer efectivamente el contenido de ese acto y los antecedentes que dieron lugar al dictado de ese acto, ¿sí? Con suficiencia, en forma acabada, para poder ejercer de manera efectiva y eficaz mi defensa a partir eventualmente de un recurso, de un cuestionamiento judicial de lo que se decidió en el marco del procedimiento administrativo. Tengo como ciudadano también el derecho de ofrecer y producir prueba y controlar la que decida producir la administración, ¿sí? Siempre tengo que estar citado en forma previa a aquellas diligencias que la administración ponga en trámite para tratar de acreditar lo que sostenga como elemento eventualmente de perjuicio para nosotros, como puede ser una imputación de alguna sanción o alguna falta.
Tengo derecho a una decisión fundada. Ustedes han visto o van a ver con Hugo lo que es el elemento motivación dentro de lo que es el acto administrativo. Y el elemento motivación reclama que el producto del procedimiento sea justamente algo lógico, que tenga una estructura silogística, en donde la administración parte de una premisa y me demuestre cómo se satisface esa premisa, y esa conclusión, que en definitiva es la parte dispositiva del acto, que es lo que el acto decide, se corresponde con aquellos antecedentes. Y me lo tiene que demostrar de forma motivada, en forma fundada. Hagamos de cuenta que el acto tiene que ser o parecerse a lo que es el recaudo de fundabilidad de una sentencia, ¿sí? Un juez no puede de manera directa resolver lo que resuelva, sino que hace un análisis de lo que son los hechos, y lo que es el derecho aplicable, y cómo están acreditados esos hechos, y cómo entonces el derecho debe aplicarse a ese caso. Con los actos administrativos sucede lo mismo. Y a su vez, esa decisión de la administración tiene que llegar en un tiempo razonable. Habíamos hablado hoy que la celeridad es uno de los principios, y bueno, se le emparenta bastante a partir de la manifestación de lo que es el debido procedimiento adjetivo. Un procedimiento administrativo no puede durar ad eternum, sobre todo aquellos que dejan en ciernes la aplicación de un acto de gravamen. ¿Qué es un acto de gravamen? Aquello que perjudica nuestra esfera de intereses. Si nos van a aplicar una sanción, sea en un ámbito de empleo o en otro ámbito, en actividad que esté controlada por lo que es el ejercicio de la policía administrativa, ese procedimiento debe culminar lo antes posible, ¿sí? No puede quedar en ciernes la aplicación de ese acto. Ustedes piensen, por ejemplo, que ha habido casos en los que el procedimiento se ha prolongado tanto, incluso habiendo la administración cumplido con las causales de interrupción de la prescripción que estaban previstas en el régimen aplicable, que aunque estén cumplidas formalmente esa interrupción de actos, esa interrupción del plazo de prescripción se dio de tantas veces y se prolongó tanto que el resultado final es contrario a derecho, es contrario al sentido de justicia. Entonces ese acto termina siendo anulado, aunque formalmente no está prescripta la potestad sancionatoria en la administración. Y obviamente hay un derecho a recurrir, ¿sí? Un derecho a recurrir por vía de los procedimientos establecidos, las vías recursivas que la ley establece, y a una revisión judicial suficiente posterior de lo que la administración decidió, ¿sí? Bueno, son 9:30. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cortamos acá? ¿Están muy cansados? ¿O seguimos un poquito más? Estoy agotada. Yo también, así que me imagino que ustedes también lo están. ¿Tienen alguna duda de lo que fue claro más o menos? ¿La exposición se entendió? Hay temas que les suenan bastante, que están bastante emparentados con otras materias, así que no es tan complejo. La clase que viene, mi idea es ver algunos institutos específicos que marca el programa, como son los plazos, los medios de notificación, los medios anormales de terminación del procedimiento, y algún instrumento como es la vista, y empezar a ver recursos. Vamos a tratar de avanzar bastante, así que quizás la clase sea un poquito más larga que la de hoy, ténganme paciencia, y si no, eventualmente consulto con el doctor Herrera a ver si podemos tener algún encuentro más para abordar el tema de procedimiento. ¿Sí? Es un tema que no es difícil, pero en algún punto se torna extenso. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, estamos por finalizado el encuentro de hoy. Y hoy, sí. Los temas que vas a dar la próxima clase, ¿lo podemos leer también de Balbín? Por supuesto, sí, es más, les agradecería que estén leídos, así lo mío es más sencillo, ¿sí? Y se genera por ahí algún ida y vuelta que puede enriquecernos a todos. Agradecería que vengan leídos a la clase y que hagan preguntas. No tengo ningún problema. Gracias. No, por favor. Bueno, listo entonces. Les agradezco su tiempo y su atención. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches.